Bien, el tema que estamos estudiando es la sabiduría, ¿no? Pues ahora sí que la base, la esencia de nuestra enseñanza es la sabiduría como el objetivo de nuestras vidas. Y eso deriva precisamente de una serie de, pues ahora sí que de estudios, deriva de una serie de reflexiones personales que de manera muy, pues vuelvo a insistir, ¿no? Personal, he estado meditando en cuanto a la necesidad de clamar a la sabiduría con la misma intensidad que la sabiduría clama a nosotros, y en ese sentido nosotros responder, porque la sabiduría desea que nosotros seamos sabios, nosotros aprendamos de Dios. Yo estuve tocando un tema el domingo pasado que tiene que ver con la necedad, y ese tema no lo terminé de abordar. De hecho hay algunos puntos todavía que atender en este sentido. Y yo te decía a manera de introducción que la necedad es un mal, hermanos. Es un mal, es pecado, y es un mal que acecha a la humanidad. Y eso no nos, ahora sí que no nos, no quiere decir que a nosotros no nos aceche, al contrario, nos acecha, está ligado, dice la Escritura en Proverbios 22:15, a nuestro corazón, y eso debería de poner en nosotros una alerta, un sentido de alerta para entender cuándo en nuestras vidas procedemos de tal manera, pensamos o somos movidos de esa forma al grado que tal vez sin darnos cuenta, de manera omisa, quiero decirlo, estamos actuando neciamente. Y Dios nos está llamando precisamente en la sabiduría de Dios a que nosotros no procedamos de esa forma. Y yo te decía que la necedad, hermanos, suele cuestionar en cuanto al proceder, porque todo lo necio, el pecado en sí, lo que nos lleva es principalmente a cuestionar o poner en duda lo que Dios establece. Y te hablaba de la necedad como esa locura, como esa falta de cordura, falta de juicio que nos permite a nosotros, o nos hace más bien a tomar una conducta desafiante, nos nubla el juicio. Y hablé en relación a esto y me enfocaba en los versículos del 8 en delante del capítulo 1 de Proverbios, y te decía que la necedad es atentar contra ti mismo. La Escritura dice que el que actúa neciamente literalmente es como ese eh, pájaro que ilustra de manera, en esa analogía que pone el proverbista, y se tiende, y viendo la trampa lejos de alejarse, bueno, lo que dice es, viendo la trampa obviamente se aleja, pero lo que hace el pájaro en este caso, que viendo que están atentando contra su vida, es acercarse a la trampa y literalmente dejarse engañar o dejarse atrapar. Y de esa manera la necedad a nosotros desea engatusarnos, desea envolvernos de tal manera que nosotros en esa trampa que está tendida seamos capturados. Yo voy a afinar un poquito más esa ilustración porque hay algo que quiero rescatar de ahí, pero yo quiero reafirmar lo que he estado diciéndote. Tenemos un enemigo poderoso. Tenemos un enemigo poderoso y nos acecha, pero déjame, te vuelvo a retocar un poquito acerca de este punto. La necedad es toda aquella conducta, hermanos, que contradice en acción o en pensamiento la voluntad de Dios. Hermanos, yo te decía, el pecado habita en nosotros. El pecado literalmente, y ahorita lo voy a decir como Pablo lo dice, mora en nosotros, hace guerra en nuestro interior, y desea obviamente que nosotros actuemos en consecuencia de la necedad, a esa necedad. Porque lo que desea literalmente es poner distancia entre tú y Dios, entre mi relación con mi Señor, una relación que fue realizada, que fue llevada a cabo, fue constituida por Dios de una manera perfecta para que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Dios. Bueno, la necedad es ese pecado que lo que hace es poner distancia entre tú y el Señor. ¿Cómo? Precisamente procediendo de tal manera que nosotros hagamos un lado el consejo de Dios. Puede parecer, hermanos, que esta advertencia o esta necedad que hemos heredado como una carga genética eh, nos lleve a actuar, o nos lleve más bien a pensar que estamos en una cierta desventaja. Y sí, yo creo que en cierta manera pudiéramos decir estamos en una desventaja. Pero fíjate cómo esa desventaja Dios la permite usar para beneficio nuestro. Incluso, si gusta, por favor, vaya a Romanos capítulo 7.
Mire, por cuestión de tiempo lo voy a leer yo. Pero dice, y lo voy a leer rápidamente, dice, hay un hombre interior que hace guerra en mi mente, dice Pablo. Y ese hombre se deleita en hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado se deleita en hacer la voluntad de mi carne. Lo estoy parafraseando, ¿eh? Porque se opone, si tú lo quieres leer con calma, lee todo el capítulo 7, porque se opone a Dios y quiere hacer ese mal que está en su corazón, pero por otro lado la voluntad de Dios lo lleva a querer hacer, a cumplir la ley de Dios, porque desea evidentemente al ser una nueva criatura cumplir los propósitos de Dios. Pero me llama la atención cómo la Escritura dice que ese hombre interior hace guerra en su mente. ¿Eso significa que estamos imposibilitados a hacer la voluntad de Dios? Pregunto. ¿Será que estamos lisiados, por decir de alguna manera, al ser prisioneros o esclavos de nuestro pecado? No voy a atender el capítulo 7 de Romanos porque me llevaría muchísimo tiempo abordar eso, pero pareciera ver que por las palabras que Pablo dice, que al hacer guerra en mi mente, ese deseo de actuar en contra de la voluntad de Dios, pareciera como si yo estuviera imposibilitado a hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo utiliza una palabra que me llama la atención, incluso lo revisé en varias versiones. Dice que está prisionero, incluso dice que es esclavo de su pecado. Y posteriormente en líneas después, en el versículo 23, dice, soy un desgraciado, literalmente. O sea, ¿quién me puede librar de esta situación? Y aunque ese no es el énfasis en la enseñanza de Pablo, porque lo que Pablo quiere resaltar de ello es Cristo quien lo libra de esa necedad, de ese actuar, de ese proceder alejado de la voluntad de Dios mismo, y justificándolo evidentemente, lo que está tratando de decirnos la Escritura es mostrarnos primeramente a Cristo, y segundo es cómo nosotros evidentemente estamos en una guerra, estamos en una lucha, y menciona claramente que está en nuestra mente. Y cuando se refiere a la mente, se refiere obviamente en nuestro corazón. Entonces, fíjate cómo Pablo, hermanos, al tratar este punto, nos enfatiza algo. Estamos en una lucha, estamos siendo acechados, y empieza esa guerra o esa lucha en nuestro corazón. Ahora, hermanos, nosotros mismos conocemos esa condición, y yo lo he venido explicando. No es una condición de la cual tú estés ajeno. O sea, lo he venido explicando, lo he venido enseñando, lo he venido explicando de una manera muy enfática, pero el punto es que nosotros entendamos lo que Pablo quiso decir en su momento, ¿no? Y me gusta cómo lo dice: gracias doy en Cristo Jesús. Gracias doy a Cristo, que es finalmente ese descanso en el cual yo puedo recurrir, ese descanso en el cual yo sé que me puedo llegar a ser justificado y está mi justicia en Él, de tal manera que todo lo que pueda acecharme, al final de cuentas, sabemos que no va a cumplir el propósito en nosotros, porque Dios tiene un propósito superior para nosotros. De ahí que lo que nosotros debemos de hacer, evidentemente, es gozarnos. Gozarnos porque hay una libertad en Cristo que nos lleva a vivir en la gracia, no fuera de la gracia. Pero si tú analizas estas palabras, yo lo analizaba porque era necesario a veces no solamente ver lo que en contexto Pablo nos está diciendo, sino también ver cómo incluso en el Antiguo Testamento la misma ley nos lleva a comprender cómo Dios desea que entiendas que tenemos una esperanza. Y esa esperanza obviamente nosotros sabemos que está en Cristo, está en nuestro Señor. Sin embargo, en ese entonces no había llegado, nuestro Señor Jesucristo obviamente no se había manifestado. Ellos tenían la escritura, los mandatos, la ley, y en base a ello ellos tenían que obviamente ver lo que decía la escritura y cumplirlo, porque ese era el propósito de ellos. Para eso obviamente ellos analizaban las escrituras. Y rápidamente te lo leo, pero en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Cuáles mandatos? La misma ley, la misma palabra. Pero me gusta lo que dice después: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Date cuenta cómo la insistencia, el mensaje que enfatiza en este caso el libro de Deuteronomio es: debes comprometerte con el Evangelio. Si tú quieres vivir una vida
obviamente en la que vamos a estar siendo acechados por el pecado de la necedad, nosotros tenemos que entender cómo nosotros podemos de alguna manera, no es de alguna manera, más bien nosotros tenemos que entender cómo el comprometernos con el Evangelio, cómo nosotros al leer las Escrituras y vivir reconociendo el poder del Evangelio en nosotros, nos libra de todo acto de maldad, nos libra precisamente de la necedad. Y el versículo 8 a mí me llamaba mucho la atención y lo analizaba porque dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Ese versículo me llama mucho la atención porque esa no era un mandato para que el pueblo de Dios hiciera lo que literalmente les está diciendo en estas palabras. Era una especie de mensaje que les hacía, que buscaba hacerles entender que lo necesario era que recordaran constantemente el mensaje de Dios. O sea, necesitas entender que necesitas recordar lo que Dios te está diciendo para que no actúes contradiciendo lo que Dios dice. Pero esta palabra, átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente, fue algo que el pueblo de Dios lo hizo literal. Es decir, esa filactería, que es lo que así se le conoce, el pueblo de Dios en ese entonces lo que hizo fue atar listones en sus manos, artículos que tenían mensajes bíblicos, y los traían colocados incluso en sus frentes, y cuando caminaban veían obviamente la escritura literalmente frente a sus ojos o en sus manos, pero en su momento el Señor reprendió ese tipo de actitudes también. No tanto porque estuvieran mal, hermanos, sino porque el pueblo de Dios hizo esto literal, pero se olvidó de lo que en su corazón sí tenía que hacer. Es decir, lo tenía frente a sus ojos y frente en sus manos, pero cuando tenía que cumplir el mandato de Dios, no lo hacía. Y el Señor en su tiempo se los reprendió y los acusaba a los fariseos. Ustedes actúan nada más tratando de simular, porque ellos cumplieron esto, pero lo hicieron de una manera muy simulada, olvidándose de los preceptos. Ahora, vuelvo un poquito atrás. Tu vida, hermano, mi vida depende, y de ahí el énfasis del por qué tenemos que tener cuidado de la necedad. Tu vida, nuestras vidas espirituales dependen del cuidado de estas palabras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mi compromiso con el Evangelio, cumplir la palabra, el mandato de Dios en las formas y en los términos que Dios establece, de ahí mi vida depende, hermanos. De hecho, me gusta mucho cómo el versículo 33 en el capítulo 1 del libro de Proverbios que estamos leyendo, dice, pero el que me escucha vivirá seguro. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. ¿Cuánta gente hoy en día vive en ansiedades, vive en inseguridades, precisamente producto de su maldad, producto de lo que ha venido cosechando, y no puede dormir ni siquiera a gusto, no puede cerrar los ojos, y no descansa ni aun cuando cierra los ojos? Pero nosotros, Dios nos está librando de esto. Él desea que tú duermas a gusto, Él desea que tú descanses cuando tengas que descansar, y que no andes temeroso en la calle, en las compras, en lo que hagas. Él desea que tú goces de la sabiduría de Dios, viendo cómo la sabiduría de Dios te libra de todas estas clases de males. De ahí, hermanos, que Dios desea que, voy a decirlo literal, porque así es el mensaje que lo explica el libro de Deuteronomio, ¿no? Coloquemos esos artículos en nuestras manos, en nuestra frente, pero hermano, si lo haces de manera literal, hazlo en tu corazón. O sea, que esa realidad te lleve a practicarlo todos los días de tu vida, en todo lo que haces, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera incluso la sabiduría en los ojos, ¿no? En lo que vemos. Y vuelvo e insisto, en la manera en la que hablamos incluso. ¿Cuántas veces no necesitamos sabiduría en lo que nosotros exponemos? ¿Cuántas veces no decimos cosas tan absurdas e innecesarias? Pero Dios es insistente en esto. Y si estás ahí conmigo en Proverbios 8, dice el 32 y 35, te lo leo: hijos míos, escúchenme. Esta palabra a mí cuando yo la estaba leyendo me confrontó mucho, porque dice escúchenme. Este es un mandato, capítulo 8 del libro de Proverbios, versículo 32 al 35. Y después dice la palabra macarios, bienaventurados, dichosos los que siguen mis caminos. ¿Cuáles caminos? Los caminos de la sabiduría. Pero después da otra instrucción, otro imperativo: atiendan mi instrucción y sean sabios. Hermanos, la sabiduría está en Dios, amén. La sabiduría está en Dios. Tu labor, mi labor es atenderla.
Tu labor, mi labor es ver lo que Dios dice y obedecer. Y me gusta mucho cómo la frase que utiliza R.C. Sproul dice que cuando Dios habla, su creación calla. Y así debemos de actuar nosotros. Cuando Dios habla, nosotros debemos de callar, escuchar y obedecer. El versículo 34 dice, dichosos otra vez, bienaventurados. Fíjate cómo enfatiza esa palabra. Los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. A las puertas de la sabiduría, obviamente, de la palabra de Dios. Esperando la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Salomón, hablando de una manera metafórica, una manera preciosa, cuando nosotros nos encontramos a las puertas de la sabiduría, tocamos la puerta y decimos, Señor, quiero escuchar, pero también quiero obedecer. Y Él dice, encuentras la vida. Fíjate qué contradictorio, ¿no? No encuentras el temor, no encuentras la ansiedad, no encuentras absolutamente nada de eso. Encuentras la vida, encuentras la paz, encuentras el descanso. Y me gusta cómo finaliza, y reciba el favor del Señor, la gracia del Señor. Nosotros tenemos la gracia del Señor porque estamos en el camino del Señor, en la sabiduría del Señor, y es en ella en la que nos deleitamos. Amén. Amén. En ella nos deleitamos. Y el versículo 7 también, si tú lo has leído, fíjate, en el mismo sentido nos vuelve a insistir para que tengamos cuidado de la necedad, pero nos enfatiza acerca del temor al Señor. Teme a Dios. Versículo 8, oye la instrucción. Y en el mismo versículo 8, no abandones la enseñanza. Y yo voy a tocar un punto de ahí en adelante que tiene que ver con la enseñanza, porque con la sabiduría, de donde incluso Dios honra o cómo honra a los padres, porque enfatiza la sabiduría de los padres diciéndole, en este caso a nosotros, oye la instrucción de tu padre. O sea, escucha la instrucción de tu padre, y eso se refiere a la de los papás, papá y mamá, porque serán como guirnalda para tu vida. Esas guirnaldas, ese adorno precioso, serán como joyas en tu cuello que adornarán tu vida. Yo voy a tocar ese punto más adelante, sin embargo, yo quiero enfocarme en esto. Fíjate cómo Dios, en respuesta a la necedad, que es lo que mi corazón desea hacer, lo que dice es, atiende mi palabra, escúchame. O sea, no descuides lo que te estoy enseñando, céntrate en lo que te estoy mostrando, porque en ella vas a encontrar la vida. Y yo he escuchado frases que a mí me han llamado mucho la atención, y lamentablemente algunas de ellas las he escuchado en la misma iglesia. Frases como estas: deja que tu corazón te dicte qué tienes que hacer. ¿Tú te puedes imaginar esta clase de pensamiento? O sea, deja que tu corazón te dicte qué tienes que hacer. ¿Tú te puedes imaginar cuál será el final de un pensamiento opuesto literalmente a lo que Dios dice? La Escritura nos dice que el que confía en su corazón es un necio. O sea, el que confía en su propia sabiduría está actuando neciamente, de manera insensata. Incluso hay frases que son mucho más ególatras en su forma de mostrarse, y nos dicen, revisé una, ¿no? Y me llamaba la atención porque dice, si tú lo quieres, hazlo. Pero fíjate cómo esa sabiduría del mundo, esa sabiduría que nace en mis pensamientos es perversa y es diabólica. No lo puedo decir de otra manera, así es. Mi sabiduría, al no ser de la sabiduría de Dios, es diabólica porque hace lo opuesto a Dios naturalmente, al no conocer al Señor. Lo que quiere es centrarse en mí mismo. Fíjate, si tú quieres, hazlo. Si te gusta, hazlo. Si te dicta tu corazón, hazlo. ¡Wow! ¡Qué terrible, qué perverso! El final, ya sabemos dónde va a concluir esto. Pero fíjate, yo quería enfocarme en ese punto, en cómo se centra mi deseo en mí mismo, en esa conducta ególatra, mezquina, deseosa de hacer lo que yo quiero. Y lamentablemente te decía, esto lo he escuchado en la misma iglesia. Es tonto, es absurdo, es necio pensar así. Yo escuchaba una conversación en la oficina hace unos días, incluso me llamó la atención. Preveyendo a una serie de acontecimientos que pueden suceder en unos próximos días, a razones de tantas enfermedades y tantas cosas que están pasando actualmente en el mundo, ¿no? Y me llamó la atención porque estaba escuchando, digo, y de repente, ¿sabe qué fue el comentario que hizo la compañera? Que, vaya, la fuente de la razón del por qué creía que eso que estaba pensando iba a suceder,
la fuente de esa confianza que ella sustentaba, iban a ocurrir esos hechos, lo dijo así, y no es broma, les va a sonar a risa. Pero es que, ¿ustedes conocen la caricatura de los Simpsons? Bueno, es que lo dijeron los Simpsons. Y si lo dicen los Simpsons, yo lo creo, decía. En serio, esto parece broma, pero así de absurdo, así de absurdo es. O sea, esta persona que lo señaló, ella confiaba en lo que esa caricatura, en muchos casos atrás, pues han manifestado y supuestamente han ocurrido. Ah, bueno, pues como dicen los Simpsons, eso que está pensando que va a ocurrir, cree va a suceder porque lo dijo ese personaje. Y yo digo, bueno, es que en realidad así cuando nosotros no confiamos en lo que Dios dice y confiamos en lo que nuestro corazón nos dicta, muchas veces así nosotros actuamos, hermanos, de esta misma manera. No, no quiero ser tan literal, pero así de absurdo es confiar incluso en nuestro corazón. Así de absurdo. La pregunta que deberíamos de centrar en esto es, en esto que te acabo de decir, y todas estas conductas desafiantes que incluso señalé el domingo antepasado, es cómo en medio de tantas circunstancias, cómo en medio de tanta basura, cómo en medio de tantos pensamientos que vienen a mi mente y desean empoderarse y desean centrarse en mi corazón para que yo haga lo que neciamente quiero hacer, ¿cómo le hago para deshacerme de eso? ¿Cómo rechazo esas conductas necias, esos pensamientos, esa conducta que quiere hacer lo opuesto a Dios? Me gusta mucho, y de hecho estoy leyendo este libro y no lo he terminado de leer, pero es de Charles Bridge, libro de Proverbios del 1 al 17, así se llama el libro, pues si le interesa. Dice que la necedad nos obliga a tener siempre la guardia arriba. Y esto a mí me botó en cuanto lo leí, ¿no? Porque yo venía insistiendo, la necedad ahí está. Mi corazón es necio, aún y cuando ha sido lavado con la sangre de Cristo, regenerado, yo tengo que reconocer, y yo lo reconozco, busco ser humilde en esto. Muchas veces deseo actuar en contra de lo que Dios establece. Muchas veces yo pienso, bueno, y si yo tengo o hago esto o pienso así, a lo mejor sale mejor. Bueno, eso es actuar en la necedad. Lo que Charles Bridge en este libro nos está diciendo es, mantén la guardia arriba. Y mantener la guardia arriba, hermanos, yo la interpreto de muchas formas, pero dos de ellas principalmente es, número uno, descansar en la sabiduría de Dios. Y eso es lo que te he estado diciendo, pero quiero ser más enfático en esto. No te apoyes en tu corazón, no confíes en tu corazón, no confíes en lo que una caricatura te está diciendo, no confíes en lo que el mundo, en su cosmovisión, en su forma de pensar, quiere establecer en tu mente para que tú lo hagas y como todo el mundo lo hace, parece que es normal y es bueno y lo puedes hacer. No, hermanos, dejemos a un lado esa soberbia. Comprendamos que no somos sabios. Yo te lo he dicho hace un momento, todos estamos en ese mismo canal y la necedad acecha diariamente, de muchas formas. Nos creemos sabios, no somos sabios. Aún conociendo al Señor, nosotros estamos aprendiendo de la sabiduría de Dios y necesitamos de su sabiduría para rechazar estas conductas o pensamientos incluso, que muchas veces se quieren colocar en nuestro corazón. Y Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Fíjate que no dice, confía en el Señor. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes, nuevamente esas palabras, en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Hermanos, son imperativos, son palabras de acción, no es de lectura nada más. Confía, confiar es colocar tu esperanza en aquel que es digno de tu confianza, que es el Señor, amén. En el Señor con todo tu corazón. No te apoyes, no descanses, no coloques tu esperanza en otra cosa, sino solamente en el consejo de Dios y reconócelo. Tener la guardia arriba, hermanos, es tener una actitud literalmente a la defensiva contra la necedad. Ese pensamiento necio que desea distanciarnos, o esa actitud necia que desea distanciarnos de Dios. Y yo con esto voy a concluir porque se me acabó el tiempo, pero yo veía un video días atrás de pues no sé cómo se le llama, manager o de esos que entrenan a los boxeadores. Y y estaba el muchacho ahí entrenando, ¿no? Tirando guantes con su entrenador. Y de repente tira un golpe, tira el golpe el otro y el que le está enseñando, le da un golpe y le pega en esta parte de aquí y le dice, ¿cuántas veces te tengo que repetir que tienes que tener la guardia arriba? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Y vuelven a tirar ahí golpes, intercambian golpes
Y el muchacho baja la guardia y ¡pum! Se le queda mirando y le dice, ¿otra vez? ¿Cuántas veces te tengo que decir que tienes que tener la guardia arriba? Bueno, yo analizaba este video porque me dejó algo de enseñanza. Y yo te lo quiero decir a ti, hermanos, porque me lo dije a mí mismo. Necesitas tener la guardia arriba contra la necedad. Necesitamos entender, hermanos, que la necedad daña nuestro corazón y nos separa y nos coloca en el lugar justo donde Satanás nos quiere, distanciados de Dios, cuando Dios lo que quiere es unirnos a Él. Debemos repeler la necedad como cuando el agua caliente toca nuestras manos y lo primero que hacemos es reaccionar, ¿no?, contra el agua caliente o contra cualquier cosa que pueda dañarnos y sentimos inmediatamente un dolor en nuestro cuerpo. Hermanos, necesitamos entender que la necedad daña nuestra relación con el Señor. Y nosotros necesitamos tener la guardia arriba en todo momento. Necesitamos tener la guardia arriba en todo momento. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, como hijos tuyos tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos pensamientos diariamente, Señor, y deseamos que cada una de estas formas de pensar, formas de vida, todo esto que estamos llenando en nuestra cosmovisión, se centre solamente en lo que tú dices, solamente en lo que tú quieres para nosotros. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque nos adviertes de esta peligrosa amenaza de la necedad en nuestro corazón, pero al mismo tiempo no nos muestras inofensivos, no nos muestras, desamparados, nos muestras llenos de poder, llenos de la investidura de tu Espíritu Santo para pelear, para resistir, para ser victoriosos en medio de estas circunstancias. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús y rogamos que tu palabra sea sentada en nuestros corazones una vez más, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.